Bienvenidos a un nuevo episodio de Coronado Leadership, un lugar donde tenemos el privilegio de entrevistar líderes que están impactando de una manera muy particular, de una manera específica, en diferentes contextos, gente que está dejando huella y que está agregando valor, muchísimo valor a nuestra sociedad. Hoy tenemos un episodio profundamente humano. Verdaderamente estoy bien contento porque pienso que para la temática que vamos a estar explorando y platicando el día de hoy, qué mejor persona para platicarnos sobre esto. Una persona que en tiempos de gran incertidumbre, de gran vulnerabilidad, en tiempos muy complejos, que inclusive ocasionó grandes tristezas o grandes pérdidas, él decidió servir, decidió no esconderse, sino servir, ver maneras de cómo proveer soluciones a la humanidad. Y eso es algo que tiene un valor incalculable. Nuestro invitado de hoy dedicó su vida al desarrollo de tratamientos de investigación biomédica para enfermedades que impactan profundamente a la sociedad, al entorno, como el cáncer, diabetes y pues recientemente, aún reciente, lo que fue el COVID-19. Claro que sí. Él es fundador y director del Centro Médico Ichel, investigador, médico cirujano, científico, líder comprometido con la salud por servir a las personas y brindarles soluciones, y más que soluciones, esperanza a muchísimas de ellas. La verdad que yo estoy bien honrado por tenerlo aquí con nosotros en este episodio, y nos acompaña, estoy hablando del doctor Ernesto Valdés Salas. Claro que sí, bienvenido. Marco. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas de estar aquí compartiendo contigo este bonito momento. Pues tú y yo somos conocidos ya desde el propio centro de trabajo donde estuvimos en aquel tiempo. Sí. Yo haciendo mi doctorado, tú también haciendo entrenamientos en el área científica. Y pues, como bien dijiste tú, sí, fuimos partícipes de ese gran problema médico que se generó en el 2021, que convirtió a la Sociedad Médica de Mexicali en una gran familia. Muchos de los médicos incluso participaron directamente, otros participaron desde sus centros por medios electrónicos, y algunos desafortunadamente, como bien lo comentaste tú, pues perdieron su vida generando beneficio para el prójimo, ¿no? Que era pues la misión a la que ellos generaron un compromiso en un momento determinado. Sí, de hecho ese es eso está bien relacionado al tema que vamos a platicar el día de hoy, que es liderando en medio de la crisis. Y precisamente es eso, en esos tiempos tan complicados, son crisis, es una crisis que vivimos, una crisis mundial, una contingencia mundial de salud, y el trabajo que usted y la comunidad médica hicieron fue algo impresionante para ayudar a la sociedad. Sí, fíjate, Marcos, que esos fueron tiempos difíciles que nos pusieron a prueba a las diferentes disciplinas médicas. Obviamente el trabajo recaía principalmente sobre el área de infectología, neumología, que a diferencia de lo que se contemplaba originalmente, la repercusión del virus iba a ser más desde el punto de vista gastrointestinal, terminó siendo más de repercusión de vía aérea, y obviamente pues por ser un virus pues dentro del área de infectos, por ser neumo, pues los neumólogos se vieron involucrados fuertemente. Pero esto no quitó que las demás disciplinas, como hay tronco común de entrenamiento, pudieran participar directamente, como lo hicieron los médicos generales, que desempeñaron un trabajo sumamente importante, y algunos otros médicos de otras especialidades que nos vimos involucrados, algunos desde el punto de vista clínico propiamente dicho, otros afortunadamente, como ya traíamos una trayectoria de investigación a través del Instituto de Ingeniería, donde se venía trabajando con nanotecnología en diferentes áreas, y bajo la idea de que estábamos viendo lo que estaba sucediendo en Europa, ya nosotros con antelación estábamos viendo qué podíamos hacer, cuáles eran los campos de oportunidades y qué desarrollos podíamos ir haciendo para lograr generar un efecto simultáneo con las terapias convencionales y hacer el impacto mucho menos agresivo. Ya que estamos entrando en todo esto que comenta, ¿no? Y dándonos contexto de pues
cómo empezaron a atacar toda esta problemática y se anticiparon, ¿no? Porque me recuerdo que como usted comenta, en Europa, inclusive en Asia, ¿no? Se venía, ya viene ya es un problema, ya está detectado, pero inclusive pues ese tiempo de respuesta, ¿no? De ponerse a generar soluciones pues para atenderlo antes de que llegara aquí, ¿no? En este caso pues Mexicali, pero pues México o este lado del hemisferio, ¿no? Durante ese tiempo, doctor, vimos sistemas que colapsaron, vimos que hospitales saturados, millones de personas viviendo con miedo, y claro, era algo de vida o muerte. Muchos lamentablemente perdieron la vida, muchos otros lo superamos, gracias a esos tratamientos. Y bueno, mientras la problemática era muy fuerte, ¿cómo recuerda esos primeros días de la pandemia? ¿Cómo fue ese tiempo? Digo, sí se anticipaba, pero me imagino que venía como una ola, ¿no? O sea, ¿cómo fue vivir ese tiempo desde su punto de vista? Sí, claro. En aquellos días de los últimos meses del 2019, tuvimos varias reuniones en el Instituto de Ingeniería. Yo me acuerdo que con mucha frecuencia me reunía con mi hermano Benjamín, que tú lo conoces. Sí. Él es un ingeniero químico con un doctorado en electroquímica, y entonces estábamos revisando el estado de avance del virus y las manifestaciones que iba presentando en las diferentes poblaciones que iba afectando, desde cuestiones positivas hasta cuestiones negativas. Estábamos analizando el universo de personas a los cuales eran más susceptibles, y obviamente en este caso pues eran los adultos mayores, sí, con algunas comorbilidades que posteriormente quedaron bien definidas. En las etapas iniciales pues no se tenía biológicos para prevenir esto, por lo menos no en la cantidad que se ocupaba, y los que se tenían pues eran biológicos que habían sido hechos pues a una velocidad que no es la habitual para sacar un producto de ese tipo. Entonces sí, esto también generaba incertidumbre en la población entre que si sería beneficioso utilizarlos o no. Entonces, ¿cómo se vivieron esos tiempos? Respondiendo a tu pregunta, fueron tiempos de incertidumbre, sobre todo lo que fue diciembre del 19, donde ya se asomaba el problema aquí en estas áreas, y definitivamente en el mes de enero, febrero y marzo del 20, pues ya teníamos el problema sobre nosotros, y efectivamente los sistemas de salud colapsaron, como es uno de los puntos que se toman en cuenta para definir la presencia de una pandemia como la que desafortunadamente pues, nos afectó, ¿verdad? Entiendo que durante ese periodo, pues yo recuerdo porque me tocó ir a atenderme con usted, doctor, y siempre soy muy observador, ¿no? Y viendo, o sea, la verdad, admirable, ¿no? Todo el trabajo, mientras a lo mejor otros pudieron haber dejado de dar consultas o no sé, ¿no? Pero usted estaba ahí al pie del cañón, estaba ahí atendiendo a muchísimas personas. Recuerdo que usted me decía, llevaba un conteo de cuántas personas estaban atendiendo, ¿no? Y para comprender la magnitud de esta problemática que se estaba presentando. Porque una cosa son los hospitales, pero todas aquellas personas que no fueron al hospital, pero podían acceder a un servicio a través de un centro médico como el que usted lideraba en ese momento y sigue liderando, y que usted los ayudaba, o sea, ahí estaba la solución, ¿no? Entonces, ¿qué tan grande fue realmente el reto humano, emocional y profesional que enfrentaron? Porque yo creo que es algo que ataca y vamos a decir, pues sí, todos los aspectos en este caso del individuo, ¿no? Pues usted con su conocimiento, con el desarrollo de las soluciones que usted hizo, el aspecto emocional, el cansancio, personas llegando en diferentes situaciones, pero aún así usted estaba ahí. Sí, fíjate que afortunadamente en ese aspecto, como bien te venía diciendo, nosotros ya veníamos contemplando el estado del arte en cuanto a lo que se refería a tratamientos convencionales, que de hecho fueron indicados por la OMS, sí, y de inicio se siguieron muchos de ellos. Después, de acuerdo a los resultados y a los escenarios que no se contemplaban, fueron cambiando estos protocolos, se fue estadificando de una manera diferente, más eficiente, se fue volviendo más
objetivo, lo que tenía una carga subjetiva sumamente fuerte. Los retos involucraban no solamente el tratar al paciente, sino tratar el paciente y no verte afectado tú, porque eso iba a afectar la cadena de tratamiento, o tus enfermeras o la gente que estaba en admisión, tomando llamadas, abriendo la puerta, controlando los accesos, controlando el flujo de acceso, haciendo los triage para ver si eran personas que se iban a quedar en ese lugar o si iban a ser enviados a centros donde se le tuvieran un alcance de atención médica mayor, porque sucedió mucho, por ejemplo, como fue el caso de los pacientes que entraron a intubación después de ser afectados por cepas muy agresivas. Entonces eso sucedió. Entonces se generaron varios escenarios que fueron pruebas que no contemplábamos porque no habíamos vivido eso. Incluso desde la generación y el abastecimiento de sanitizantes, mejoramiento de superficies para evitar la permanencia del virus en ellas, desde medidas en casa, cuáles pacientes se quedaban, cuáles se iban, cómo se tenía que conducir el médico, qué otras rutas había aparte de las condiciones convencionales de medicamentos, porque también eso colapsó. O sea, hubo un momento en el que ni hubieron vacunas, ni había suficiente esteroides, ni había anticoagulantes, ni había algunos antibióticos que eran de nuestra preferencia porque se generaban infecciones agregadas. Entonces, hasta ver qué tipo de tratamiento era con el que ibas a iniciar de acuerdo a lo que estabas presenciando en ese momento. Entonces, esto puso a prueba los equipos que estaban en el laboratorio, generando sanitizantes y generando sustancias que servían para nebulizar y eran micronizadas, de manera que era muy fácil ya en esas instancias generar una esterilización de un lugar en forma completa y generarlo como un lugar seguro. Y ese fue un trabajo que se hizo tras bambalinas, pero que fue sumamente importante, y eso se generó ahí en el Instituto de Ingeniería. O sea, ellos estaban abasteciendo de sanitizantes y de sustancias antisépticas al Hospital General, a buena parte del sector salud, también a la población civil, mediante nebulizaciones en sus hogares, en sus coches, hasta generarlo para otras zonas donde se utilizó, y de lo que tú seguramente fuiste partícipe porque estuviste presenciando eso. Sí. ¿Cuántas personas atendieron, doctor? Aproximadamente durante ese tiempo. Híjole, fueron una cantidad extraordinaria de personas. Creo que todas las personas que estábamos trabajando, todos los médicos que estábamos trabajando en ese punto, no nos dábamos abasto. Entre las personas que quedaron documentadas y otras que llegaban y pues también eran documentadas como gente que se fue. Sí, yo creo que esta vez estuvimos viendo en promedio como unas 60, 65, 70 personas por día. En las etapas más importantes de la afección, que fue sobre todo el primer año, y posterior a eso, pues no anduvo muy lejos de eso. O sea, prácticamente fueron 2 años en los que podías adivinar perfectamente cómo iba a ser tu vida, a qué horas te ibas a levantar, a qué horas ibas a empezar, a qué horas ya te ibas a fatigar, llegar a tu hogar, dormirte, cenar y para el día siguiente estar otra vez listo. Entonces, desde el punto de vista emocional sí genera es como si tiraras como una liga a alguien, o sea, y tú tienes que entrar en una condición en la cual tu condición mental no se puede ver comprometida, porque eso depende del buen tratamiento que tú vayas a generar. Y desde el punto de vista físico, cuidar tus tiempos, no hacer más actividades porque no te lo permitía, mantener una buena alimentación, tus buenas bebidas, y no nada más eso, mantener tranquilo el equipo médico que se había comprometido a trabajar, porque muchos de ellos, y pues con todo derecho, ¿no? O sea, puedes decidir no exponerte porque traes gente que depende de ti y que en un momento determinado tienes el temor de qué va a pasar con ellos si yo me voy. Entonces, incluso ellos no escogieron esto, o sea, yo les voy a llevar esto a casa. Y el aspecto familiar también, desde la condición propia de tu familia hasta la familia de tu pareja, porque en un momento determinado te veían como un factor de riesgo, y si lo eras, o sea, tú estás allá, pero llegas a la casa y puedes generar ahí problemas. Entonces fueron muchísimas cosas que uno no puede entender si no hubiéramos tenido esa condición en la que se presentó la pandemia. Podemos decir que es como, por el nivel de trabajo, como, no sé,
o sea, que se me viene ahorita una idea que se me viene a la mente, ¿no? Como haber comprimido, no sé, una gran cantidad de años de trabajo en, no sé, 1 año, 2 años. Podemos decir, tenía una dinámica de trabajo tal, ¿no? Como comenta, ¿no? Esa agenda ordenada, sé que a esta hora voy a atender tantas personas, sé que a esta hora puedo hacer una operación, pero viene el tema de la pandemia y todo cambia. Y se comprime, vamos a decir, es un decir, Sí, claro. 10 años de trabajo en 1 año de trabajo. Exactamente, o sea, podríamos hacer una comparación. una comparativa así, de ese tipo, sí, claro, porque por ejemplo en una condición normal, pues que podrías estar viendo entre 6 8 pacientes, dándote 1 hora para atenderlos muy bien, y acá no teníamos ese tiempo. Esa era la otra cosa que como médico también te golpeaba mucho, porque una plática como esta jamás. No había el tiempo. Sí, ¿Por qué? sí. Porque afuera había 40 o Sí. 50 personas con una neumonía severa, con desaturación, con cosas que incluso en los libros nosotros habíamos leído como muy graves, como por ejemplo saturaciones de oxígeno en otros tiempos de 89, 88, creo que nos ponían a temblar y de repente veíamos que gente llegaba con saturaciones de oxígeno de 65 caminando al consultorio, y eso porque los mecanismos de compensación estaban trabajando al 100 y podían mantener eso en los pacientes, pero era el tipo de paciente que tú podías llevar y de repente no salir del consultorio porque un movimiento, alguna actividad rebasaba ese techo que ya no se tenía y el paciente terminaba colapsando. Entonces eso fue sumamente fuerte y era algo que te digo, hasta por cuestiones de estudio uno contemplaría que ni siquiera podía ser posible. ¿Qué fue lo más duro que le tocó vivir durante ese tiempo, doctor? Definitivamente para mí lo más duro, o sea, sí, abiertamente, es por ejemplo cuando llegaban personas que llevaban en sus automóviles un familiar que llegaba ya prácticamente pues en una condición de muerte, y pues estacionaban ahí y de repente veías que había, no sé, 30 o 40 personas con ese mismo problema, con una neumonía severa, viendo que la persona que estaba ahí en ese automóvil había fallecido de eso que ellos tenían, y que definitivamente ya estando ahí pues tenía que llegar un servicio funerario por ellos. Entonces imagínate la condición de estar manejando pacientes en el interior del establecimiento, más los que estaban en la parte de afuera, viendo eso, que era un posible escenario de lo que ellos iban a presentar en algún momento. Entonces como médico te golpea porque ellos entran muy afectados también emocionalmente, y desde el punto de vista humano pues obviamente que es un cuadro sumamente, es una fotografía sumamente pesada, que no te hubieras manejado, no hubieras pensado que lo ibas a vivir. Y en ese momento, doctor, ¿cómo, ahorita que comenta, me hace imaginarme esa fotografía que usted comenta, ¿no? Claro, o sea, muy pesado. ¿Cómo manejar no sé si el miedo, no sé si es miedo o sí, esa presión, ese agotamiento, y era algo diario, continuo. O sea, ¿cómo hacerle frente a eso? Y otra, no solamente usted lideraba un equipo de trabajo. Yo recuerdo que tenía ahí a doctores haciendo como su residencia o prácticas, etcétera, ¿no? Sí, acompañando. Entonces, prácticamente parte de su equipo de trabajo, estaba liderando a nuevas generaciones ahí. Entonces, cómo autoliderarse, y también al mismo tiempo cómo liderar a ellos ante esa situación tan complicada. O sea, que igual te puede eso, como decimos, te puede dar para abajo, o sea, impacta emocionalmente, ¿no? Y eso puede afectar hasta el rendimiento de una persona, ¿no? Pero, ¿cómo enfrentar eso? ¿Cómo liderar en esos momentos? Bueno, fíjate que afortunadamente en ese aspecto la carrera de medicina, como tú bien sabes, es una carrera que te pone a prueba en todo momento por la importancia que reviste. Y no quiero decir que sea más importante que otra, eso no quiero decir eso. Quiero dejar el mensaje de que sabes de antemano que para empezar las jornadas de trabajo no están definidas, aunque actualmente ya se trabaja mucho en eso. En aquellos tiempos las jornadas eran de acuerdo a las necesidades del servicio. Entonces las necesidades del servicio en un hospital de concentración o un regional, pues eso es como todo el día.
O sea, todo el día están llegando y eso no quiere decir que tú estuvieras durante 4 años todo el día haciendo una residencia, pero sí con mucha frecuencia estabas haciendo periodos de trabajo de 36 horas o más. Entonces, y viendo pacientes que viven y viendo pacientes que mueren y te vas haciendo a la idea de que, bueno, si el paciente ya falleció, ok, no te vas a quedar ahí. O sea, claro que lo lamentas, pero tienes otra gran cantidad de personas en las que tú tienes que dedicar tu tiempo porque en ese momento tu trabajo con esa persona ya terminó. Pues entonces es como un pensamiento que entra en automático. El cansancio no llegas a sentir esa fatiga porque es tanta la condición de muévete que no te da oportunidad de pensarlo hasta que llegas a tu casa y ya te quedas ahí tranquilito. Desde el punto de vista de logística, entras en una condición como robótica donde estás analizando signos y síntomas, estadificando y diciendo qué es lo que se va a hacer sin perder tiempo porque, te repito, eso afortunadamente no lo volvimos a vivir, pero los que lo vivimos sabemos que no te da oportunidad de tener una charla, de hacer lo que normalmente hacemos para generar una relación médico-paciente cálida. Es una condición fría donde vas a ir a resolver y a buscar que ese paciente no lo vuelva a saber, que ya quede resuelto para que no vuelva a ocupar un lugar el día de mañana porque ya lo tienes ocupado. Así es. Entonces son muchas cosas las que se ponían en juego. Y ahorita que comenta que ni siquiera había tiempo para hacer, pues obviamente es frío, es resolver la problemática porque es un tema de vida o muerte. En esa condición no hay manera de... Es fría. Ahora, y me imagino que también era lo mismo, o podría haber sido similar, no sé, le pregunto, en el tema de liderando a los médicos que usted tenía a su cargo en ese momento. O sea, había momento para, me imagino con ese nivel de saturación o de atender a tantos pacientes, llegaba o había algún espacio, aunque sea reducido, para, no sé, tener una sesión con ellos de, no sé, retroalimentación del día y lo que viene el siguiente día, o básicamente era terminar y viene lo que venga el día siguiente. Sí, no, en esa condición muy particular, el liderazgo, que en ese momento no lo piensas, pero claro que si eres el más viejo del grupo y el que tiene más experiencia, que sí lo soy, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Actúas y ellos ven que tú estás actuando. Entonces, asumen como lo normal que el comportamiento sea así, entonces ni siquiera piensas en liderazgo, no piensas en dar un ejemplo, tú nada más actúas y haces que el equipo pues marche al mismo nivel porque no queda otra. No queda otra. Entonces, me mentiría si te dijera, tuve ese momento. No, sí, claro, había días en los que podíamos dialogar y hacer una introspección, una reflexión de lo que habíamos vivido cada uno, compartíamos nuestras experiencias, nuestras frustraciones, sentir el sentido en cuanto al deber cumplido, os faltó algo, hay algo más que hacer. Y sobre todo llevando el gran peso de que como no nada más estábamos trabajando en la cuestión clínica, sino teníamos el compromiso también con el Instituto de Ingeniería en las áreas de investigación en cuestiones de nanopartículas y sistemas biológicos. Entonces se conjugaba todo, pues entonces a lo mejor eso sirvió también como para sentirte más fuerte, porque había la posibilidad, como te digo, por lo menos en lo que era toda la generación de insumos para mantener el lugar funcionando, que eso ahorita se dice fácil porque podemos ir al mercado y comprar un galón de esto, un galón del otro y todo está muy bien, pero en aquellos tiempos no había eso, incluso escaseó el alcohol y los sanitizantes que se estaban haciendo en base a eso, pues ya no los teníamos en el mercado y nosotros creo que fuimos de las personas afortunadas que por tener la gente preparada en el área de química, en el área de física, donde se pudieron tomar en consideración en condiciones como surfactantes, generación de partículas, se generaron las celdas electroquímicas para generación de soluciones de superoxidación y otros elementos que son básicos como insumos para generar soluciones más importantes que para poder en un momento determinado aligerar la carga que veníamos teniendo. Yo, como comenta, ese gran reto, porque básicamente esta contingencia ocasionó una disrupción en todas las cadenas de proveeduría a nivel internacional, o sea, las cadenas de suministro, y ahí usted una cosa es hablar de ellas, pero cuando ya la estás viviendo, que estás resolviendo
una situación de crisis y no están esos insumos que normalmente, como usted comenta, ahí están, pues ahí se pone muy complicada la situación, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, te digo que gracias a Dios la universidad participó muy fuertemente en eso. Tú fuiste testigo de esa situación. Entonces, realmente en ese aspecto muy particular, en cuanto a los dispositivos de micronización, las sustancias para micronización que fueran sumamente amigables y sumamente efectivas para generar un ambiente bueno, no nos preocupamos porque pues estaba el equipo de Benjamín Valdés, estaban pues ustedes también, estaba Ernesto Beltrán, estaba Jorge, Mario y algunos otros que se me puedan estar escapando por ahí, muy importantes, trabajando desde el instituto y muchas veces asistiendo también los lugares de asistencia médica en cuanto a lo que fue la generación de insumos para antisépticos y todo ese tipo de... Ahorita que usted me decía, doctor, que no había ni siquiera durante ese momento, obviamente era impensable, ¿no?, tener una plática como esta, ¿no? Porque era algo de que empezabas el día y no sabes a qué hora lo ibas a terminar, ¿no? Claro. Pero ahora que ya tiene ese poquito más tiempo, ¿no? Y que también decía, ¿no? Pues en ese momento no tienes otra más que actuar. O sea, actuar, ni siquiera pensar cómo vamos a o liderar esto, etcétera. No, actuar. Y ese era el mayor ejemplo que les puede dar de liderazgo a quien les estaba ahora sí que dirigiendo en su equipo de trabajo. Pero ahora, ¿cuál sería, ahora que ya, me imagino que a lo mejor ya ha tenido esa reflexión, cuál sería la mayor lección de aprendizaje de liderazgo que usted podría rescatar de ese momento de crisis? Ok, en aquellos tiempos, solamente en una semana, en el entorno en el que nosotros nos movíamos, fallecieron 8 médicos que, pues, como personas obviamente tienen su valor, pero también tenían un peso específico en cuanto a lo que es su desempeño en esta comunidad, más gente muy vanguardista. Entonces, el liderazgo se vino transmitiendo desde el ejemplo. O sea, por ejemplo, a mí me transmitieron eso. Creo que tal vez lo mismo pasó hacia el que estaba atrás de mí. Entonces, sí nos dejó una condición de enseñanza muy fuerte. También nos dejó la enseñanza de que tenemos el recurso y tenemos en insumos, tenemos el recurso humano, tenemos la gente preparada y se había hecho una inversión importante por parte de la universidad para todo lo que fueron los equipos de microscopía electrónica, barrido con focal, que se lo veíamos en otras partes, el Cita Viva, que nos permitía trabajar en tiempo real con partículas y algunos sistemas biológicos, y todo eso que, aunque fue dirigido a una condición in vitro, pero te dejaba una idea clara de lo que estaba pasando en la condición in vivo, donde obviamente, a diferencia de la condición in vitro, donde tú manejas algún número de variables determinado, en sistemas in vivo se tiene una respuesta a cada uno de los escenarios que tú le puedas presentar al cuerpo humano. Entonces lo hace diferente, pero lo importante que tiene es que te hace pensar más molecularmente, y de ahí que, por ejemplo, tú lo viviste también, hubo críticas porque gente estaba utilizando cloroquinas, estaba utilizando ivermectinas, estaba utilizando dióxido de cloro, y todas esas cosas que no necesariamente estaban indicadas por la Secretaría de Salud. Algunos otros usaron componentes herbolarios, y no se diga lo que son las terapias de primera línea, ¿no? Las que están permitidas como antibióticos, antiinflamatorios, anticoagulantes, inhaladores, y los dispositivos para proporcionar oxígeno a las personas que ya no tenían esa posibilidad. Pues entonces, ¿cuál creo que fue lo más grande que nos dejó? Un crecimiento profesional muy importante. Nos dejó un laboratorio sumamente armado con gente joven como tú, que ya están viviendo otro tipo de pensamiento, otro tipo de logística. Por ejemplo, hablar contigo de nanotecnología creo que no te espanta. En mis tiempos creo que hablar de nanotecnología, cuando rodaban los chamizos por las calles secos y Mexicali era polvoriento, y pues bueno, teníamos el 19 y mercados así, todos viajábamos con las ventanas abajo porque los carros no tenían refri. O sea, es un Mexicali muy diferente. Ahorita ya hablamos con gente de tu edad
Y la nano, si a alguien le sorprende como una materia a escala nanométrica 10 a la menos 9, ok, imagínate, ya se puede hablar con ustedes de ver una estructura de ese tipo a través de una microscopía electrónica confocal, donde tú puedes ver, así como estás viendo esta habitación, y haces objetivo lo que antes pensábamos que existía. Entonces, si para alguien que ha visto eso, pues ya lo viste como lo estás viendo ahorita, lo volviste macro. Ajá. Pero tuviste todo el ejercicio de las escalas anteriores hasta llegar ahí. Entonces, ese ejercicio mental nadie te lo quita, y para fines prácticos y de manejo médico te abre un abanico sumamente holístico, porque sabes que puede haber sustancias que no necesariamente son las que están indicadas para corregir algo, pero que al entrar al cuerpo se van a disociar y te van a generar los aniones o los cationes o los elementos con estados de valencia necesario para generar un beneficio y eficientar una terapéutica. Entonces, y por eso mucha gente, oye, pero están usando esto para corregir esto, pero esto no es un parásito, es esto. No lo estamos viendo como antiparasitario. Yo pensaba, no, eso se está utilizando, ¿por qué me está generando este ion o este catión que es sumamente importante para repercutir el objetivo que yo quiero afectar? Entonces, también eso es un ejercicio, o sea, no nada más agudizó, agilizó la utilización de las terapias de primera línea, sino que también te hizo, como es siempre que se genera una necesidad, te hizo usar las neuronas para ver de dónde más podías obtener elementos para generar un efecto potenciado con las terapias de primera línea en forma simultánea o terapias individuales, si no tenías otra cosa de que auxiliarte. Interesante. Sí, es interesante. Estamos hablando, y eso es algo que me llama mucho la atención. De hecho, el centro médico que usted lidera, no solamente es una clínica, o sea, se hace investigación ahí. Usted hace investigación. Sí, porque haz de cuenta. Científica. Sí, claro, y estamos ligados y tenemos un convenio con la Universidad Autónoma de Baja California, y también tenemos una conexión muy fuerte con la Universidad Autónoma de Guadalajara, y a través de Benjamín y el equipo de ustedes, pues sabes que estamos conectados con todo el mundo, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, esa gran familia que se encarga de estar haciendo la generación de la información, aunque estemos distantes, estamos, creo que sumamente cercas a través de los medios de comunicación, y conocemos el estado del arte en las áreas que cada quien está manejando, ¿no? ¿Cómo replicar? Digo, eso es algo que funciona, y digo, porque lo he vivido y lo he visto de cerca, y sé que funciona, y claro, funciona porque lo vimos funcionar en este caso durante una crisis, ¿no? Pero también ha seguido funcionando y se ha seguido trabajando en tratamientos de otro tipo de enfermedades. Pero ¿cómo lograr replicar ese modelo vamos a decir, si ya se vio que funciona, replicarlo pues ¿por qué no en otros niveles y a nivel nacional? Sabemos que a nivel internacional se da, ¿no? Pero a nivel aquí nacional, porque es una riqueza muy importante, este tipo de vinculación estratégica para atender problemáticas y resolver problemas pues muy importantes que finalmente pues benefician a la sociedad. Fíjate que en ese aspecto las personas, pues que nuestros abuelos, gente más mayor que nosotros, siempre platicaban. Por ejemplo, yo me acuerdo en el área de farmacia que en aquel tiempo en México había muchos pequeños laboratorios de industria farmacéutica, y que pues en su momento pues abastecieron al país de los insumos que se ocupaban para el sector salud. Okay, y en el transcurso del tiempo mucha de esa tecnología se perdió y surgieron los grandes laboratorios. Obviamente ahí se ponen en juego cuestiones también comerciales y de capital, ¿no? Entonces los grandes laboratorios se fueron comiendo a los pequeños laboratorios, y pasó como pasa con la agricultura actualmente. Pues sí, los abuelos estuvieron ahí haciendo el campo, pero los muchachos ya no vieron condiciones óptimas de seguir trabajando porque no era rentable, y se fueron a trabajar a otro lugar, y entonces ahora no tenemos tanta gente que sepa de agricultura como pasaba antes. Lo mismo pasó acá. Sí. Entonces, ¿qué sería aquí importante de retomar? Bueno, que
estas nuevas generaciones, como es el caso de ustedes, que ya están participando activamente en todos esos proyectos y que ya para ustedes no genera un susto, saben que eso es algo que está ahí, lo pueden ver, lo pueden incluso medir, que es lo más importante. Entonces vuelves objetivo lo que antes tenía una carga de subjetividad muy alta. Y entonces, si tú puedes ver a través de una dispersión dinámica de luz, una partícula, su grado de energía que maneja, pues eso es algo que va mucho más allá de una simple medición de peso, de gramaje, de cálculo de moles, etcétera. Entonces, eso puede generar cierto punto así como de que, híjole, pues genera una confianza muy extrema por la metodología de medición. Pero hay escalas todavía que rebasan mucho más eso. Por ejemplo, cuando se utiliza radiación ionizante o espectros de ese tipo, donde tú trabajas directamente para romper ciertos enlaces, que ahí estamos hablando no de 10 a la menos 9, estamos hablando de situaciones donde tú vas a aplicar un espectro para romper un enlace específico y generar una cirugía sumamente precisa a través de radiación ionizante. Eso es hablándolo fuertemente como primera línea, pero hay otras donde tú puedes estar utilizando partículas de diferentes tamaños y conociendo a través de la espectroscopía qué espectros se generan. Puedes utilizarlo como un sensibilizador, es decir, en combinación con fuentes de luz como lo que estamos comentando, que puede ser desde el espectro visible hasta la radiación ionizante, y generar una resonancia sumamente tremenda, pero ahí estarías hablando de más de 10 a la menos 10, entonces el objetivo se vuelve más que quirúrgico. O sea, ¿sí? Si 10 a la menos 9 asusta, 10 a esas escalas está mucho más allá. Sí. Doctor, hablando un poquito de su origen, yo sé que detrás de todo gran líder existe una historia, una experiencia, un llamado. ¿Cuándo nace usted ese gran deseo, o sea, tan profundo por ayudar a las personas a sanar, estar al servicio de las personas a través de la medicina? Sí, fíjate que en ese aspecto, o sea, cuando ya traes una vocación desde pequeño, algo te inclina, aunque no sabes exactamente qué es, pero hay algo que te dice que esos temas te gustan más que otros. Sí. Y la otra es que es algo inherente a la condición humana del dolor, pues entonces en mayor o menor grado en familia, en casa vas viendo que eso existe, y si ya traes esa inquietud, creo que te va orientando a ese tipo de áreas, y más cuando ves que llega el médico y comienzas a verte en esos zapatos. O sea, tú dices, bueno, a mí me gustaría hacer el trabajo que está haciendo él, pero te mentiría si te dijera cuál va a ser el alcance en ese momento. Creo que de inicio se mezclan condiciones de lo que te gusta hacer con una forma en la que tú vas a vivir, vas a proveer a tu familia lo que necesita, y también vas a generar un beneficio para que el engranaje social siga su curso. Entonces creo que es una combinación de todo eso. Y lo otro es cuando ya se vuelve una adicción eso, pues, o sea, porque como en todos los campos logras algo y tú dices, no, bueno, pues si ya vi cuál es el efecto de 10 a la menos 9, quiero ver cuál es el de 10 a la menos esa curiosidad 17. ¿Qué pasa con un gamma, no? Por ejemplo, entonces, que son campos que llevan muy bien los radiooncólogos, ¿verdad? Por ejemplo, o los físicos, ¿no? Como ahí el doctor Nicola. Son gente que van mucho más allá de lo que se puede ver, ¿no? Y usted ha dedicado su vida a tratamiento e investigación de enfermedades pues muy complicadas, muy difíciles. Temas de cáncer, enfermedades autoinmunes, inclusive diabetes. ¿Qué despierta a ustedes esa pasión por resolver esas? ¿Es un reto? ¿Cómo es esa dinámica de, ¿sabes qué? Entrarle a esas enfermedades que son una problemática cada vez más importante en la humanidad, ¿no? Sí, fíjate que ahí hay una situación muy curiosa. Como tú bien sabes, mi doctorado es en ciencias, lo hice en ingeniería. Sí. Entonces, la ingeniería es cuadrada, y en ese tipo de estudios donde estás manejando ciencias, por ejemplo,
lo que primero tomas en cuenta, a diferencia de cuando estás trabajando con sistemas biológicos o ciencias naturales, es aprendes a utilizar el método científico, y tú sabes que eso es una secuencia de condiciones donde la primera es la observación, y entonces tú dejas de pensar esto lo puedo hacer o no. O sea, en esas condiciones se presenta un problema y por tu formación comienzas a trabajar en cómo lo resuelvo. Sea lo que sea. Y eso no quiere decir que eres un todólogo, solamente quiere decir que tienes esa forma de pensar. A ti te presenta un problema, y como estamos en un grupo multidisciplinario, que todo eso lo vuelve todavía más fácil, tú puedes aportar una parte de esa idea, y el que tienes enfrente, si es un químico y se trata de química, creo que va a poder ver mucho más que tú. Ajá. Y si tienes a alguien como el doctor Nicola, que él es físico, no, pues creo que tienes todo el equipo más toda la gente de organización. O sea, entonces lo que de repente era algo complejo, comienza a esquematizarse. Bueno, este es un problema que tenemos hablando de ciencias naturales, de medicina. Ya lo etiquetamos, vemos cuáles son sus características, sus fortalezas, sus debilidades. Ahora nos vamos a ver cuáles son las terapias de primera línea que se pueden generar. Y en este caso, por ejemplo, si fuera un problema oncológico, como lo dijiste ahorita, pues las terapias de primera línea se van a ir sobre cirugía, quimio y radio, con sus vertientes respectivas que tienen esas terapéuticas. Entonces, de repente ya tienes el esquema de primera línea, y bueno, vamos a ver dentro de las terapias alternativas qué se puede utilizar para fortalecer esas terapias. Y ahí hay dos campos: un campo que es el de la aplicación in vitro, o sea, donde se hace toda la experimentación, que es realmente lo que nos atañe más a nosotros. Sí. Y ahí, ¿qué buscas? Pues de entrada tú vas a tener un problema, y tú dices, a ver, aquí que quiero utilizar un scavenger para hacer una modulación de radicales libres de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, que están fungiendo como metabolitos secundarios que me están nutriendo un problema oncológico, un tumor. Quiero también utilizar una partícula citoestática que lo que haga es hacer más lento el crecimiento de las masas tumorales, y que me dé más oportunidad de tratamiento, y oportunidad en tiempo es oportunidad de curar a alguien. O bien voy a utilizar una partícula lítica, que esa es una partícula para eliminar, utilizando las características físico-químicas del tumor, como un anzuelo para que sea muy preciso, hasta una fase de vigilancia donde ya no tienes nada positivo, ni con marcadores, ni con PET scan, ni con, que es la tomografía positrones, o tomografía simple, resonancias, etcétera. Ya no tienes nada, y tú dices, bueno, ¿qué tanto tiempo más continuamos aquí para volver remota la posibilidad de que se genere nuevamente este ente? Entonces, si te fijas, y eso es hablándolo así como un diagrama, pero eso podríamos estar viendo la tabla periódica y diciendo, a ver, estos grupos son para modulación de radicales, estos grupos son para citostasis, estos son para lisis, estos son para vigilancia. Entonces ya te lo llevas a otro nivel. Y luego viene la secuenciación. ¿Cómo tendría que ser el orden de esos elementos para que se vaya a un efecto en cadena y logres finalmente un objetivo? Y luego, a ver, ¿y esto lo podría utilizar en combinación con una radiación ionizante? Sí, como un sensibilizador. Ya caes, te sales de 10 a la menos 9. Qué interesante. Hablando de eso, entonces, si ya tienes esas particularidades bien definidas, ¿qué tan difícil decir? Bueno, ahora vamos a utilizar una sustancia que modula el sistema inmune para aplicarlo en enfermedades autoinmunes, pues ya lo tienes. O en algunos escenarios podrían presentarse los dos problemas, y bueno, podrías trabajar con una secuencia precisa para generar un efecto dual. Interesante. Sí. Esa integración, básicamente, como usted lo dijo, ¿no? Es el método científico, el conocimiento, la ciencia, y a través de ella saber utilizarla para resolver en este caso, una enfermedad o múltiples enfermedades, ¿no? Sí. Las disciplinas que de origen estaban en forma conjunta, luego se dividieron para alcanzar un alcance mayor. Ahora, curiosamente, se vuelven grupos multidisciplinarios para lograr nuevamente un objetivo.
No, que a todo dar. Está muy interesante todo eso, doctor, desde su perspectiva. Vemos que hoy en día es un incremento en esas enfermedades. ¿A qué le atribuye usted? ¿Qué es lo que ha observado? Digo, han sido múltiples casos los que le ha tocado atender, resolver. Que sé que usted me ha platicado casos, la verdad, impresionantes de cómo pacientes básicamente estaban desahuciados, ya no había esperanza para ellos, y cómo a través de las técnicas, a través del conocimiento que usted ha desarrollado en el transcurso del tiempo relacionadas a estas enfermedades, pues pudo proveer una solución que finalmente los curó. Entonces, viendo toda esa experiencia, ¿qué puede platicarme al respecto? O sea, ¿a qué se debe que haya un mayor incremento, por un lado? Pero por otro lado también provee esperanza de que hay solución para esas enfermedades. Porque a veces parece que ya es sentencia. O sea, no estoy diciendo que no es complicado, es compleja una enfermedad, porque me imagino que cada enfermedad tiene sus particularidades. Claro. Pero antes se pensaba, ya no es que ya es sentencia, es que si es un cáncer, ya no la libraste. O sea, ya básicamente estás esperando, tienes el tiempo medido y se acabó. Pero lo que usted habla, lo que usted está haciendo es prometedor, es esperanzador, está dando resultados. ¿Qué puede platicar al respecto? Fíjate que yo creo que el punto, el eje neurálgico de esto es que el beneficio que se está brindando actualmente definitivamente está ligado a que se manejan grupos multidisciplinarios. Por ejemplo, es reconocerle a cada quien si se generó como un experto en una área, no invadirla, no modificar esos esquemas, saber que si el paciente es un paciente que va para cirugía y si tenemos un cirujano oncólogo, pues, que lo opera un cirujano oncólogo. Y si tenemos un paciente en donde ya el grado de afección ha rebasado la condición local y pues ya tenemos un problema metastásico, un problema en sitios distintos al que fue su origen, pues entonces sabemos que ese paciente seguramente va a ser visto por un oncólogo clínico, que es el que da quimioterapia y tratamientos, y también respetarle su área. Y él le tocará decidir si requiere en algún momento, se escapó de sus manos, si son lesiones pequeñas en sitios distantes, difícil acceso quirúrgico y de quimioterapia, y se requiere, y el tamaño lo permite, de radiación para generar una eliminación del problema. Y afortunadamente los equipos actuales son sumamente selectivos y eso es importante porque no genera daño colateral, o por lo menos daño colateral. Entonces creo que finalmente la clave de todo esto es que todas las disciplinas han ido creciendo así en una forma uniforme y que se ha entendido el valor del trabajo multidisciplinario, es decir, ¿cuál es el trabajo importante? Pues el de todo el que esté involucrado, o sea, no es una sola persona, es todo, y bienvenido todo lo que se pueda aportar, y también bienvenido si alguien dice esto no funciona, qué bueno, para ya no insistir en eso, también, y tener uno el valor de decir esto no sirve, o sí sirve. A lo largo de toda su trayectoria, doctor, ¿cuál ha sido el caso más complejo que le ha tocado? Híjole, se vale decirlo. Sí. Han sido varios, ¿no? Pero sí, en definitiva, yo creo que en cuestión viral, pues estaba ahí con ustedes, era su líder ahí en ese tiempo. En cuestiones quirúrgicas, pues soy cirujano, pues eso siempre te pone a prueba. Cirugía es una ciencia que cada caso puede traer consigo muchas variantes y también es lo que lo vuelve interesante, pues que tú llegas a generar una mentalidad así de que, bueno, ya sé lo que está pasando, pero vamos a ver dentro de un quirófano qué va a suceder, cosas que pueden ser inherentes a ti, al paciente, a la anestesia, a mil cosas, ¿no? Entonces, no, este tipo de actividad creo que te pone a prueba diario. Y lo que te saca adelante es no menospreciar ni subestimar nada, porque algo bien chico se puede volver sumamente grande y algo que tú presumías grande se puede ver sumamente simple a la hora de resolverlo. Entonces, finalmente, es resolver un caso, es resolverlo.
Doctor, ¿qué tan importante antes de terminar nuestro episodio, qué tan importante es ese trato humano en la consulta? Usted hablaba hace ratito y lo destacó de que durante la crisis en la pandemia, pues era imposible pensar en esa relación médico-paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque es frío, tengo que resolverte ahorita porque si no, esto es vida o muerte. Ajá. Pero ahora sí que en términos, vamos a decir, hasta cierto punto normales, ¿no? ¿Qué tan importante es ese aspecto humano, emocional? Yo se lo comento porque yo platicaba muchas veces con mi esposa y ella me decía lo mismo. Y a veces el solo hecho de cuando llega uno, en mi caso, ¿no? Con una problemática, una enfermedad, inclusive ella o alguien de la familia, el hecho de llegar, inclusive mi papá me comentaba, ¿no? El hecho de llegar con el doctor y desde que llegas ese trato humano tan importante, ya te hacía sentir bien. O sea, a pesar de que uno llegara enfermo, pero ya te hace sentir una paz, una tranquilidad, y uno ya se sentía bien de antemano, aunque la problemática o la enfermedad no estuviera resuelta, pero ya se sentía bien el hecho de, desde la recepción, la plática, la atención. Claro. ¿Qué puede agregar al respecto? Yo se lo he comentado, pero usted dígame que... En el trabajo médico, la relación médico-paciente, y eso te lo dicen desde el primer día que entras a medicina, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque acuérdate que los seres humanos somos una dualidad, pues una parte energética, espiritual, cálida, como le quieras llamar, que hay que equilibrar, y la otra parte es la repercusión orgánica, pues entonces que están sumamente ligadas. Entonces todas las personas en algún momento hemos estado enfermas y sabemos que si tú tienes ese trato cálido, la sopita, el apapacho de tu mami, ya ni siquiera del médico, eso te hace sentir muy bien. Ahora, si tú llegas con un médico y hace esa labor, y créeme que ni siquiera es como un aspecto psicológico, ¿eh? Cuando tú abrazas tu proyecto, es parte de tu proceder, no es como algo fingido, es como lo que tú necesitas también para poder lograr esa calidez en la consulta, poder hacer llegar bien tu idea de cómo se va a resolver y lograr del paciente una participación que te permita volver rápida la resolución del problema. Entonces, la relación médico-paciente es sumamente importante. Ahora, desafortunadamente, dependiendo de dónde te estés manejando, eso se puede ir perdiendo por la cantidad de pacientes. Por ejemplo, si estás en una condición institucional, pues te asignan cierta cantidad y no puedes hacer todo lo que tú quisieras de ese tipo de labor. Pero hablando de lo que debe de ser, del deber ser, si atiendes como debe de ser esa condición, creo que ya lograste muchísimo en tu tratamiento, o sea, y en la posibilidad de que se resuelva ese problema. Si no, es sumamente importante. Por último, doctor, ¿algún mensaje que le gustaría dejar a nuestra audiencia? Pues estamos todos inmersos en esta condición de vida y estamos expuestos a esta condición actual. Si te fijas, de unos años para acá, pareciera que la cuestión viral lleva la punta en cuanto a presentación y generación de problemas. Entonces, ¿a qué se ha debido mucho de eso? Pues al daño que nosotros hemos generado también a nuestro planeta, ¿no? En cuestiones de contaminación de tierra, de agua, de aire, ¿no? Sí. A la generación de insumos alimenticios procesados para poder abastecer una población cada vez más creciente. Entonces, ¿qué sería importante? Pues generar conciencia en lo menos que podamos dejar una huella negativa en nuestro paso por esta vida, ¿no? O sea, y eso creo que sería algo muy interesante, porque muchos países de hecho ya lo hacen, ¿no? Prefieren una bicicleta, andar en un carro, prefieren quitar un bulevar que había porque antes ahí estaba un río y mejor quitaron el bulevar y volvieron a abrir el río. Más respetuosos con la naturaleza, más respetuosos con el agua, más respetuosos con la disposición de los recursos naturales, y sobre todo en las nuevas generaciones por las cuales yo apuesto, sí veo ese grado de sensibilización en cuanto a esos aspectos, y
finalmente lo que te va a hacer crecer como persona desde el punto de vista profesional, que es muy importante, es estudia, métete bien, abraza tu proyecto con amor e independientemente de cuál sea, y eso nos va a traer cosas buenas a todos porque finalmente somos un engranaje. Así es. Somos un engranaje. Entonces, como a mí una vez me comentaba mi personal de intendencia, fíjese doctor que yo a veces me siento menos, le dije pues déjame decirte algo. Prefiero que me quites a mi ayudante de cirugía a que tú no vengas porque entonces no puedo trabajar. No, pues no puedo entrar en un lugar sucio. Así es. Y el otro no quiere decir que sea menos importante, pero a lo mejor lo puedo conseguir más fácil por el medio en el que yo me encuentro, a que si ella no fuera. Entonces, no te sientas así, tampoco te digo que tú seas más o seas menos, pero sí quiero mandarte el mensaje de lo importante que es que cada quien haga lo que tiene que hacer independientemente de lo que sea, siempre y cuando no sea algo malo, ¿verdad? Claro, claro que y bueno, lo malo también es parte del equilibrio. Y finalmente, doctor, ¿cómo le gustaría ser recordado? Fíjate que te voy a transmitir algo, mi estimado Marco. Una de las cosas que a mí me ha encantado de mi paso por esto y de mi ejercicio es que pasa el tiempo y no me acuerdo de quién vi. Y sé que muchas veces puedo pasar por un lado de alguien y puede ser que me reconozcan y puede ser que no, porque luego ya te vas haciendo viejo, arrugado, gordo, pelón, y la gente no te reconoce. Y eso es bonito porque es como aquello bíblico de que la mano... ¿Te lo sabes? Sí, que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Pero sabes que estuviste ahí. Y algunas otras veces vas por la calle y ves gente y te hablan y te dicen, doctor, yo estuve ahí en tal tiempo, y eso es muy suave también. Pero realmente, por ejemplo, en lo que es como desarrollos y cosas de ese tipo, pues creo que tenemos una deuda porque nosotros también de repente un día agarramos un libro y retomamos una idea de alguien que a lo mejor hasta ese día no sabíamos que existía y nos sirvió para hacernos más fácil nuestra vida, y creo que tenemos que entregar lo mismo. Eso es lo que yo pienso. Qué bueno. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en Coronado Leadership. Gracias por recordarnos que hay algo todo me encantó, pero hay una parte que dijo, es que el liderazgo es actuar. Y ese es el ejemplo que usted transmite, servir, sostener y dar esperanza a más personas a través de su vocación. Y pues en tiempos de crisis se necesitan líderes como usted, líderes que con valentía, con pasión, con propósito, saben lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, tienen la claridad del por qué lo están haciendo. Y estoy muy contento que se haya dado el tiempo de tener esta plática, y yo estoy seguro o espero que agregue valor a nuestra audiencia. Así que si este episodio fue de valor para tu vida, yo te invito a que lo compartas, lo veas, lo comentes y te suscribas al podcast de Coronado Leadership en todas las plataformas digitales disponibles. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Marco, pues estamos contigo, ya sabes, y también igual mi admiración hacia tu persona y mi reconocimiento, porque sé que eres alguien que está muy comprometido y abrazas con mucho amor lo que tú haces. Entonces, volvemos al punto. Creo que todos tenemos que hacer eso, abrazar con amor lo que hacemos, ¿no? Independientemente de cuál sea la actividad. Así es. Gracias. Estoy contigo siempre. Gracias, gran amigo.